Bien, voy a hacer una breve recapitulación de lo que vimos la sesión pasada. Entonces, les comparto pantalla. Entonces, definimos primero el problema que vamos a estar estudiando. En este caso va a ser un sistema de muchos cuerpos. También estuvimos haciendo una cierta diferencia entre lo que vamos a ver estadística, que será estadística de muchos cuerpos, donde van a ser válidas un montón de aproximaciones, y nuestro espacio de trabajo, que en este caso va a ser el espacio fase. También definimos un punto fase, también una trayectoria fase, así como un sistema macroscópico, y el cual podemos dividir en subsistemas. Igual empezamos a discutir un poco acerca de la hipótesis de ergodicidad. Evaluamos su límite diferencial y eventualmente pudimos empezar a hablar de una función de distribución de probabilidad, que exploramos algunas de sus propiedades y logramos definir a lo que nosotros vamos a llamar equilibrio térmico o estado estadístico, de equilibrio estadístico. Y empezamos a ver un poco acerca de fluctuaciones. Después de esto empezamos a ver esto de acá. Una vez que tenemos nuestros subsistemas, ¿qué es lo que pasa con ellos? Y logramos encontrar algunas propiedades a partir de esta independencia estadística. Esto va a simplificar de manera significativa la descripción de la densidad de probabilidad de cada uno de los sistemas. Y pues nada, hicimos un poco de algunos cálculos menores hasta llegar a este tipo de relaciones que sí van a ser de suma relevancia, porque vamos a poder llegar a una relación como la que está aquí nombrada como 2.5. Esta es uno de los resultados principales de lo que estuvimos discutiendo ayer. ¿Por qué? Lo que tenemos aquí es las fluctuaciones relativas al valor promedio. Es decir, qué tan ancho es la dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Y llegamos a la conclusión de que es inversamente proporcional a la raíz del número de partículas. Entonces, conforme el número de partículas crece, esta relación va a ir decreciendo. Por lo tanto, vamos a poder, en este límite, olvidarnos un poco de las ecuaciones y quedarnos simplemente con el de... Eso es lo que vimos. Entonces, de tarea se les quedó hablar, bueno, leer un poco acerca de la formulación de Hamilton. Y en esta formulación de Hamilton, pues vamos a poder trabajar. Entonces, mientras estaba preparando las notas para esta clase, encontré unas notas de este señor, profesor doctor Claudius Gross. Hace un montón de cosas de sistemas complejos, sistemas dinámicos, robótica, pero aquí encontré un montón de notas. ¿Dónde están?
Costa. Está. Aquí vienen un montón de notas que ustedes pueden bajar y estas son consistentes con lo que estuvimos viendo del libro de Landau. Pero en el libro de Landau empieza a enfocarse mucho en sistemas cuánticos. Y me gustaría que en esta clase pues, no nos centremos tanto en los sistemas cuánticos, sino que veamos una formulación un tanto más genérica. Y estas son notas que este señor tiene acá. Les pongo el link en el chat por si alguno quiere este, echarles un ojo. Chat. Entonces, las notas que vamos a seguir y que son consistentes con lo que acabamos de ver están en este repositorio. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 7 de estas notas. Y él no se mete en tantos detalles como nosotros, pero al menos hay un orden bastante bueno. Entonces, vamos a llamarle esto límite termodinámico. Entonces, de acuerdo a esto último que dijimos, si empezamos a pensar en el límite del orden del número de Avogadro de 10 a la 23, entonces no podemos olvidar un poco de fluctuaciones. Entonces, voy, ¿cómo le hago? Quiero copiar un montón de texto como si fuera la imagen, pero no veo cómo hacerlo. Aquí está. Edición. Acá está. Ok, entonces, un poco de lo que discutíamos, si tenemos un número de partículas que es del orden de 10 a la 23, entonces vamos a tener algo como 10 a la 23 ecuaciones de movimiento acopladas, que pues de aquí a que alguien las resuelva analíticamente, pues se va a quedar, pues no va a acabar pronto. Numéricamente, pues tampoco. Les comentaba que las simulaciones pues intentan hacer algo como esto, pero al menos de las simulaciones que he visto, unos 3, 4 millones de partículas y tienen que ser interacciones cortas, si no la máquina también no puede manejar este tipo de cálculos. Entonces, le vamos a llamar al límite termodinámico este límite de números grandes. Ya vimos qué es lo que aquí quieren decir con estas escalas de fluctuación. Entonces, este va a ser el régimen en el que nos vamos a estar moviendo. Ok. Aquí también hablan acerca de ciertas ramas de la física estadística. Se encuentran, por ejemplo, la física estadística los pongo acá, estadística clásica, la versión cuántica,
la física estadística del equilibrio, la física estadística del no equilibrio. Entonces, para cada una de ellas, pues hay todo un mundo de herramientas y aproximaciones y métodos que se tienen que utilizar para describir a cada una de ellas. Entonces, una vez que nosotros ya logramos definir a nuestro espacio de trabajo, las aproximaciones que nosotros vamos a estar utilizando y las hipótesis que van a ser válidas, entonces podemos empezar a hablar de cantidades conservadas. Entonces, las cantidades promedio que nosotros estuvimos observando, estas cantidades promedio, son con las que vamos a estar trabajando. Entonces, si nuestras cantidades físicas no van a estar cambiando a lo largo del tiempo, entonces puede ser, perdón, un buen punto de partida termina siendo la conservación y el número de partículas. Entonces, para eso necesitamos que para nuestro sistema macroscópico lo podamos dividir otra vez en subsistemas y que cada uno de ellos esté caracterizado por algún tipo de, por alguna energía. Entonces, estas, al ser variables extensivas, vamos a obtener este tipo de relación. Esto es un poco el límite que mencionábamos aquí. Igual, ¿alguna vez hicieron este ejercicio de deducir las ecuaciones 7-2? A mí se me hacen parecidas a unas que vimos en termodinámica. Bueno, que alguna vez nos encargaron en termodinámica, pues. Sí, digo, es relativamente sencillo. Uno primero tiene que definir esta cantidad. Entonces, uno resuelve para la entropía y entonces calcula los diferenciales exactos de la entropía y obtienes este tipo de relaciones. Entonces, sí. Aquí nos están diciendo que van a sustituir la energía interna por la energía porque pues a cada uno de bueno, no dice completamente eso así, pero como el volumen, el número de partículas que esté encerrado en ese subsistema y la energía van a ser constantes, la única forma en que nosotros podamos construir esta energía es que la energía total del sistema sea equivalente a la energía interna. Ok, esto de acá lo pueden ignorar, esto de abajo. Les voy a poner esto también en el apunte. No problema.
Sí, no sé por qué esto lo hizo más grande y esto más chico. Vamos poco a poco. Esto lo vamos a ver más adelante, entonces si hace falta, pues regresaremos. Todavía no nos vamos a meter de lleno a lo que es la entropía. Para eso, pues todavía falta un poco más hay más cosas que hacer. Ok, entonces, otra vez, una vez que nosotros tenemos ya definido nuestro espacio-fase, vamos a tener un espacio de 6n grados de libertad, lo que vimos la clase pasada, y para cada una de las partículas, pues va a haber una posición, bueno, una configuración, perdón, y un momento asociado. Entonces, como se les quedó de tarea, pues las ecuaciones de Hamilton pues, van a estar dadas por cada uno de estos, donde el hamiltoniano pues, va a ser una función de todas y cada una de las coordenadas que nosotros vamos a definir en nuestro sistema. Entonces, una simplificación que se puede hacer de este hamiltoniano puede ser simplemente la construcción mediante simplemente sumar la energía cinética y la energía potencial, o también se conoce como la función de energía, que lo debieron de haber visto en su curso de mecánica teórica. Sí, hablan de las coordenadas generalizadas y esta va a ser una interacción. Bueno, perdón, va a ser un potencial que depende únicamente de su interacción a pares. Esto es una aproximación. Si fuésemos un poco más estrictos, pues necesitaríamos un potencial de muchos cuerpos, pero pues no hay nadie que haya podido generar de manera satisfactoria un potencial de esta naturaleza. Mm. Ok. Ok, esta es la interacción con la barrera en la que estamos construyendo nuestro sistema macroscópico. Entonces, estrictamente tendríamos que añadir este tipo a este sistema. Microstats. Ok. A ver, aquí voy a agregar esto también, me parece importante. Listo. Y también vamos a agregar. Esto también lo vamos a ver cuando estemos tratando con gases, pues la interacción entre ellos pues, va a ser despreciable, entonces el hamiltoniano se va a reducir únicamente a la energía cinética. Okay. Los microestados. Ok. Una vez que nosotros tenemos esta colección de configuraciones y momentos, entonces nosotros vamos a poder generar el espacio-fase como vimos en la sesión pasada.
Entonces, vamos a poder definir a los microestados. Como cada uno de los puntos que nosotros vamos a poder ubicar dentro del espacio, ese espacio fácil. A ver, déjenme ver. Sale acá. Okay, esto es algo de lo que ya vimos, pero cada uno de los microestados. A ver. Voy a copiar esto. Okay. Bueno. Entonces, aquí tenemos un espacio 6n dimensional, en donde cada una de las... Déjenme hacer más cosas. Donde cada una de las coordenadas va a estar dado por n, p, n, ¿sí? Para algún tiempo dado. Entonces, para algún tiempo dado, si yo quiero definir un punto acá, entonces hay una colección de configuraciones y una colección de momentos en este punto. Si yo me muevo a otro punto, entonces la configuración de cada una de las partículas y cada uno de los momentos va a ser diferente. Eso es porque el sistema, dentro de esta representación, va a estar ubicado en, perdón, la combinación de diferentes combinaciones de estas cantidades, entonces nos van a arrojar diferentes puntos dentro de este espacio fácil. Entonces, si nosotros añadimos una constricción, en este caso una energía, si decimos que nuestra energía va a ser constante, entonces estamos restringidos a movernos en una superficie dentro de este espacio 6n dimensional. Entonces es como si tuviéramos acá nuestro espacio tridimensional, de nuestro espacio fácil, y acá tuviéramos nuestra superficie. Esta es esta y esto es esto de acá. Ok. Entonces, una vez que nosotros podemos definir esta superficie a través de una relación como la que están viendo aquí, entonces todos, cada uno de los puntos que caen sobre la superficie van a ser estados accesibles al sistema. Es decir, si yo estoy en algún punto aquí, entonces lo más natural es que el sistema evolucione a un punto vecino, y a un punto vecino, y a un punto vecino. Y entonces, eventualmente, poder generar una trayectoria sobre la superficie, que es lo que vemos acá. ¿Queda claro esto?
Sí, no, siguen ahí, ya se fueron. O sea que esa trayectoria es para una cierta energía determinada. Ah, sí, sí, es una constricción del sistema. Este, si queremos que nuestro sistema siga conservando la energía, entonces, este, si yo estoy en una configuración fuera de esta constricción, entonces voy a tener una E' diferente de E. Y entonces, por alguna razón, estoy ganando o perdiendo energía. Me salí de esta constricción. Y entonces, como se darán cuenta, para obtener esta energía, podemos hacerlo de diferentes maneras. Incluso si invertimos la posición de dos partículas cualesquiera, por decir, este es nuestro sistema macroscópico y tenemos un montón de partículas cargadas, todas con un montón de carga. Entonces, para una configuración dada, nosotros vamos a tener algún tipo de energía. Si esta partícula solita se mueve en alguna dirección, entonces voy a generar una energía diferente. Configuración que me arroje otra vez a la energía original. Y entonces, el microestado que yo estoy dibujando en negro y el microestado que yo estoy dibujando en rojo van a tener la misma energía. Y esto lo vamos a poder representar como dos puntos dentro de esta trayectoria. ¿Sí queda mejor? Sí, sí, mejor. ¿Sí? Entonces, todos y cada uno de estos puntos van a generar, van a representar, perdón, un microestado. Un microestado va a ser una combinación de configuraciones y momentos. Si aparte tenemos la constricción de que estos deben conservar una energía a partir de algún hamiltoniano que nosotros proporcionemos, o que el sistema necesite ser descrito de alguna manera, entonces las trayectorias en el espacio-fase van a estar delimitadas por la superficie de energía. Esto es algo que ustedes debieron ya haber visto en mecánica clásica, perdón, en mecánica teórica. Aquí, pues, el autor simplemente pues, lo pone de ejemplo para poder ilustrar. Esto es la trayectoria de una partícula que está sujeta a o el acelerador armónico de toda la vida. Entonces, por decir, en su estado de reposo, en su estado de máxima elongación, lo tenemos en este punto. Entonces, el resorte se empieza a comprimir otra vez, llega a su punto de mayor velocidad en Q igual a 0. Entonces, el sistema se vuelve a frenar, eventualmente llegará a su punto de máxima elongación y seguirá su trayectoria de vuelta. Es lo que estamos viendo aquí, en un oscilador armónico. Aquí que estamos viendo, parece que es algo que empieza con una cierta velocidad, recibe algún tipo de impacto instantáneo y se viene para acá. Entonces, lo que estamos viendo es una partícula confinada Q0, Q0, Q0.
está el 0. Aquí está Q. Y aquí está un potencial de Q. Lo que estoy viendo aquí es que aquí tienes infinito, infinito, y aquí es 0. Entonces tienes una partícula que se está moviendo únicamente sobre esto de acá. Es decir, este punto es este de acá, va con un cierto momento, una cierta velocidad. Entonces se mueve con velocidad constante hasta este punto, choca con esta pared y se regresa. Va con este punto, choca con la pared y de manera se regresa. Es la lectura que podemos hacer de este juego. Ok. Ok, estas son las notas de este señor. Y no sé, puso lo que le dije. Ok, esto también ya lo comentamos, es la función de distribución de probabilidad. Si se dan cuenta, aquí como que va directo, un poco más, un informe un poco más ejecutivo. Creo que él va a poder terminar el curso. Sí, esto es para el caso del gas ideal. Bien, ahora sí, a lo que venimos, al teorema de Liouville. Voy a regresar un poco sí, entonces, así como nosotros vamos a poder definir microestados, trayectorias en el espacio-fase, entonces ahora necesitamos ver cuál sería la evolución natural del sistema obedeciendo algún tipo de ley dinámica. En este caso, lo que nos diga la formulación hamiltoniana. Entonces, aquí empiezan a hablar de algún tipo de velocidad en el espacio-fase y es simplemente la variación de estas coordenadas con respecto al tiempo. Lo podemos ver aquí. Y esto le llama flujo de espacio-fase o flujo simplemente. Y su divergencia la van a definir así. Otra vez esta la podemos asociar con las velocidades y estas con las fuerzas. Su divergencia es importante de que para este sistema, para esta descripción, el flujo sea cero. Aquí nos regala hasta una gráfica de por qué es importante que esto sea cero, pero voy a copiar esto de una vez. Ok, otro dibujo.
Aquí otra vez estoy tratando de representar un espacio multidimensional. A ver, voy a ponerlo más, más hacia acá. Y entonces, de la misma forma en que nosotros vamos a poder representar el flujo de partículas en algún medio continuo, aquí vamos a tratar de hacer un tratamiento similar. Entonces, por un momento olvídense que es el espacio-fase. Estas son simplemente un montón de partículas. Y por alguna razón, estas están sujetas a moverse por algún flujo. Entonces, uno esperaría que este conjunto de partículas se mueva hacia una nueva configuración. ¿Sí? Y esto es a un tiempo inicial, tiempo 2, tiempo 3, y luego un tiempo 4. Entonces, aquí tenemos una colección de microestados que van a representar a cada uno de los subsistemas. Entonces, todo nuestro sistema completo pues, va a tener que evolucionar obedeciendo un conjunto de leyes, las cuales pues, van a venir de arriba. Entonces, si nosotros tenemos a este conjunto de estados, nosotros esperaríamos que de que este conjunto no se mantuviera con una densidad uniforme. No esperaríamos algún tipo de compresión, no esperaríamos algún tipo de expansión. Entonces, si la divergencia de cada uno de estos puntos, cada uno de estos puntos van a tener de manera individual una cierta velocidad, la velocidad que aquí están llamando v. ¿Sí? Entonces, nos tendría que arrojar algo como esto. Si tenemos una divergencia menor que cero, entonces estamos teniendo una pérdida de puntos de nuestro espacio-fase. Y eso pues no tiene sentido si estamos con un sistema que conserva el número de partículas. Nuestro sistema es aislado. Entonces, si la divergencia que vemos acá es menor que cero, entonces perdemos partículas. La única manera de que este montón de sistemas disminuya es que alguna de estas partículas ya no esté. Si esto es mayor que cero, entonces de alguna manera estamos ganando partículas. Entonces es
que por alguna razón de la nada aparezca alguna partícula nueva en nuestro sistema. Entonces estaría aquí aumentando nuestra densidad. Con esto estamos considerando el número de partículas. Entonces, el teorema de Liouville, ahorita a ver si ya tiene la expresión. Ok, solo déjenme echar un ojo. Es esto. Entiendes un poco de lo que les estuve comentando. ¿Esto de acá? De física estadística, no, de mecánica teórica, pues pudieron deducir estas dos ecuaciones, es cosa de que los chequen en sus apuntes. Ok, esto va a ser importante porque vamos a necesitar reducir la ecuación de continuidad. Y son 10 para las 11. Entonces, déjenme pausar ahorita la clase y nos vemos en unos 10 minutos. Salvo que tengan alguna duda. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Hasta ahorita bien, profe. Ok, entonces nos vemos en unos 10 minutos. ¿Les quieren? Tomen café y nos vemos en un rato.
Listo, he vuelto. Entonces, vamos a deducir primero la ecuación de continuidad. Ok, entonces, bueno, está escrito aquí principalmente. Entonces, nada más les voy a ir mostrando lo más importante. ¿Sí me escuchan? Es que siento que hablo muy bajito. Sí, sí, sí se escucha. Ah, perfecto. Gracias. Ok, entonces, de la misma forma en que nosotros vamos a definir una densidad de partículas en el espacio-fase, el número de partículas que están en un cierto volumen, nosotros ya vimos que es a lo que le estamos llamando volumen dentro del espacio-fase. Esto va a ser nuestra densidad. Entonces, si tenemos una definición de velocidad y de densidad, nosotros vamos a poder definir un flujo de partículas simplemente con el producto de la densidad y de la velocidad. Una definición del mismo tipo lo van a poder encontrar en hidrodinámica, en sus cursos de, ¿cómo se llama? De electrodinámica. ¿Ya están llevando electrodinámica? Introducción a la electrodinámica. Sí, Sí, ok. Eventualmente van a tener que hablar de flujos de carga. La única diferencia es que aquí van a tener una densidad de carga y la velocidad de la partícula. Entonces, así van a poder definir un flujo de carga. Entonces, el flujo de partículas que van a entrar dentro de una cierta superficie, pues va a estar dado por esta cantidad de acá. Aquí aparece ese signo menos, pero está relacionado con cómo estamos definiendo el flujo. Es decir, si el flujo viene en esta dirección, entonces tenemos un vector normal en esta superficie. Bueno, supongamos que es normal, solamente exageré el ángulo para que se viera un poco mejor. Aquí tenemos un vector normal y entonces el producto interno de la corriente con el elemento diferencial de superficie, aquí lo llaman ds igual a el vector normal por el elemento diferencial, el producto interno con J de los puntos del espacio-espacio. Entonces, si estos fueran colineales, entonces darían una cantidad negativa. En este otro lado, de acá, son colineales. Entonces aquí las partículas están saliendo y lo que tienes es una cantidad negativa. Dependiendo del libro que estén utilizando, ustedes van a encontrar esta relación de un lado o del otro. Yo prefiero utilizarla de este lado. ¿Por qué? Porque si esta cantidad si lo tenemos como menos esta cantidad negativa, entonces estamos ganando partículas. Si tenemos menos esta cantidad positiva, entonces estamos perdiendo partículas. Es lo que estamos viendo acá. Entonces, aquí es cuántas partículas
perdón, más que partículas, son puntos del espacio-fase. A ver, déjenme borro esto. Aquí es el número de puntos del espacio-fase que entran o salen en la superficie considerada. Es más que en la superficie, el volumen. El volumen. Ajá. Aquí, G, pues es el volumen, la superficie de este volumen. Ajá. Y aquí vamos a tener la variación del número de puntos con respecto al tiempo. En principio, aquí tendría que ser una diferencial exacta, pero bueno, depende de cada quien. A la hora de entrar a la integral, esta cantidad es constante, entonces aquí se transforma en una diferencial parcial, pero pues bueno, yo ya no hice estos apuntes, entonces los pueden seguir como ustedes lo deseen. Ok, una vez que se establece esta relación, pues lo primero que tenemos que hacer es usar el teorema de la divergencia. Entonces, ok, si tuviéramos algún tipo de fuente, tendríamos que agregar acá, no sé, perdón, estoy pensando en partículas. Ahí valen, por ejemplo, reacciones químicas que aparecerían aquí una fuente de partículas. De fase, pues no tiene sentido hablar de esto para sistemas cerrados en equilibrio. Entonces vamos a hacer uso del teorema de Gauss. Entonces, el teorema de Gauss es válido para un sistema n-dimensional. Aquí la única diferencia es que nosotros estamos poniéndole las etiquetas P y las etiquetas Q a la mitad de cada espacio. Entonces, en este espacio 6n-dimensional, el operador gradiente está dado por esta relación. ¿Sí? Van a ser derivadas en P y derivadas en. Entonces, vamos a hacer uso del teorema de Gauss. El 713, y lo que nos dice es que voy a usar su misma notación, pero es la superficie que está encerrando a G. Pues va a ser simplemente a la integral en el volumen U de 3NP en la punto J. Eso es lo que nos va a dar el teorema de Gauss. Y entonces, si sustituimos esto aquí adentro, vamos a poder llegar a la relación que aquí está nombrando como 714.
Sí. Ok, sustituimos esto aquí arriba y entonces tenemos de un lado un elemento diferencial de volumen, esto de acá. El otro tenemos el mismo diferencial de volumen, entonces podemos agrupar esto como esta relación. Y a esta ecuación que está entre paréntesis se le conoce como la ecuación de continuidad. Claro, en este caso, otra vez, el operador gradiente, pues es esto que ven aquí, las derivadas individuales de cada una de ellas. Y pues nada, se sigue cumpliendo estos teoremas de cálculo de varias variables. Ok, entonces, a ver, quedemos con que sigue. Lo que hacen después es que va a reemplazar esta cantidad por esto de acá, pero recordemos que por construcción el sistema va a tener divergencia cero. Entonces, esta cantidad de acá, ¿por qué señal? Bueno, esta cantidad de acá va a ser nula y nos vamos a quedar únicamente con esto. Entonces, esta ecuación entre paréntesis la vamos a poder escribir finalmente como esto de acá. Y a esto es lo que se le llama la ecuación de Liouville. Si se dan cuenta, pues es la derivada total de la densidad con respecto al tiempo. Esto de acá. Aquí. Otra vez aquí. Esta de aquí es 0. Entonces le queremos a esto de acá. Y pues, otra vez. De aquí a acá, pues solo falta es el uso de la regla de la cadena. Otra vez para un espacio 6n dimensional. Si mal no recuerdo, aquí venía una animación muy padre acerca del teorema de Liouville. Aquí está. Sí, sí. ¿Pueden ver la animación? Sí, sí la vemos. Sí se ve. Perfecto. Ok, entonces, esto va a ser válido para un sistema de una partícula o de muchas partículas. Si se dan cuenta, al inicio tenemos un cuadrado de un montón de puntos diferentes dentro del mismo espacio-fase. Y como en la representación de posición contra energía, vamos a poder describir la ley dinámica de este sistema a partir de su interacción con el potencial.
como lo han visto en sus cursos de mecánica clásica, pues los puntos que van a estar aquí van a avanzar con una diferencia de velocidad de los que están aquí arriba, resuelven las ecuaciones de Hamilton correspondientes y ustedes van a poder describir la dinámica de todas esas partículas. Todas y cada una de ellas obedecen las mismas ecuaciones dinámicas. La única diferencia es el conjunto de condiciones iniciales diferentes. Esto sería ideal como para poder describir un gas que está sujeto bajo algún tipo de potencial. Las partículas del gas no están interactuando entre sí, pero sí bajo la influencia de un cierto potencial externo. Esto es visto desde aquí abajo. Desde aquí arriba empieza una cierta porción del sistema que empieza a relajarse hasta llegar eventualmente a su configuración de tiempos largos. Si se dan cuenta, aparece el tipo de dona y después esta configuración es la que se va a preservar a lo largo del tiempo. El sistema al principio está alejado de su configuración de equilibrio. Conforme avanza el tiempo, el sistema va a caer a su configuración de equilibrio estadístico como nosotros lo definimos. Otra vez, esto no es exclusivo de la mecánica estadística. Recuerdo que Lerma el semestre pasado publicó un artículo asociado a este tipo de propiedades ergódicas para los sistemas que él estudia, que son de mecánica cuántica. Okay, les voy a poner esto también en el chat para que lo puedan apreciar con mayor detalle. Me parece que cuando yo lo estoy proyectando aparece con un cierto delay y me imagino que debe de hacer brinquitos raros. Entonces aquí les pongo la animación lo saqué de Wikipedia, no es como que algo difícil de hallar. Ok. Entonces, esto es solamente el planteamiento para poder empezar a hacer cálculos interesantes de mecánica estadística. Una vez que nosotros conocemos este conjunto de relaciones que se cumplen, entonces podemos empezar a hablar de teoremas de conservación. En este momento no lo voy a hacer, no estoy seguro si es tan complicado, pero si podemos asociarle una distribución de energías con la densidad, entonces alguna relación equivalente a esto que ven aquí se va a seguir cumpliendo. Bueno, esto es lo que vimos en la animación. Y aquí ya vienen algunos números acá más precisos. Lo que me gustan de estas notas es que como este señor tiene formación en ingeniería, pues tiene como que datos bien precisos de algunos experimentos. Entonces, pues, a tener al menos una noción de los parámetros involucrados. Entonces, para un molde gas ideal, el volumen molar va a ser esto. Pues es bastante. Y la constante de gas ideal pues va a quedar como esto. Ok. Camino libre. Déjame ver hacia dónde va con esto. Ok, aquí ya nos da un tipo de relajación. Y para que ustedes lo vean un poco más a detalle. Si no quieren descargar esto, se los voy a
copiar ahí los apuntes. Digo, es una ley bastante completos. ¿Alguien tiene problemas con que estén en inglés? Porque, digo, sí me gustaría traducir los después. No habría, no me va a dar tiempo. Bueno, no, de mi parte no tengo inconveniente. Ya, ok. Digo, esos apuntes, esta visión que tiene este señor me gusta mucho porque en muchos libros solamente se limitan a decir, pues tenemos un cierto tiempo de relajación y ya se le deja al lector, si es que quiere averiguar más, pues como cuánto le va a dar un tiempo de relajación. Pero aquí, por ejemplo, nos dice que el orden de cuánto va a ser el tiempo de relajación. Entonces ya nos ahorra algo de la chamba. Pues, listo, a ver. Solo un poco de contexto. El camino libre medio es eh, la distancia promedio que tienen las partículas antes de chocar con alguna otra. Entonces, para las condiciones que describe acá de este gas, entonces, de acuerdo a los que aquí está presentando, entonces el camino libre medio está del orden de estos 10 a la menos 5 centímetros, 10 a la menos 7, son 100 micras, algo por el estilo. O sea, no tardan, no hay una distancia tan grande entre una colisión y otra. Entonces, nosotros lo vamos a ver después, pero esto ustedes lo vieron en su clase de termodinámica, esta relación que existe entre la temperatura y la velocidad promedio de las partículas. Y entonces, el tiempo entre colisiones sucesivas pues va a estar dado por esta fórmula de velocidad. Y nos puede dar ahora un estimado de cuánto tendría que ser el tiempo de relajación, que es de 10 a la menos 10 segundos. Entonces, cuando estamos hablando de tiempos largos, uno podría pensar que pues, habría que esperar años, siglos, en este caso, para que de ahí que algunos motores, por ejemplo, pues necesiten puedan pasar de un estado cuasi estático de equilibrio a otro en un tiempo relativamente corto. Esto va a cambiar si estamos hablando de líquidos, si estamos hablando de vidrios. En particular, en la investigación que estoy haciendo, estoy estudiando parte de estas propiedades. Conforme agarramos un líquido y lo enfriamos, entonces sus tiempos de relajación crecen. Y ahí sí van creciendo del orden de décadas. Para un vidrio, pues es algo similar. Estos tiempos de relajación los podemos terminar asociando con la viscosidad
y conforme el sistema está o más comprimido o más enfriado, entonces la velocidad, perdón, la viscosidad tiende a aumentar. Pero esto ya será para tal vez el fin del curso. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Sí, hasta ahorita bien. Ok. Igual aquí pues habla un poco más de la ergodicidad. Cosas que nosotros ya discutimos. Habla de estados caóticos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo dice la cosa? Asserting. Ok. Sí, esto lo comentamos un poco, incluso de la animación que estábamos, que les pasé ahorita por el chat. Voy a ponerlo más arriba. Acá. La configuración inicial del sistema pues era casi un cuadrado. Y pues se iba como que torciendo, ¿no? Hasta llegar a lo que es la especie como de dona que se forma. Entonces, si después de un cierto tiempo ligeramente mayor que tomamos esas mismas condiciones iniciales, nos van a arrojar exactamente mismo, al mismo, al mismo, a la misma figura del espacio-fase. Muy bien. Entonces, si dejamos que el sistema evolucione el tiempo suficiente, entonces no vamos a necesitar saber cuál fue la configuración inicial de nuestro sistema. Es una de las consecuencias del teorema de Liouville. No necesita, el sistema es independiente de la configuración inicial de lo que nosotros estemos estudiando. Entonces, en parte a eso y lo que estuvimos discutiendo, después de un tiempo suficiente. Represent the point of isolation
Aquí pues, hay un montón de sistemas en ¿dónde están? Si recuerdan, bueno, si checan la animación, pues había como que un puntito por acá en color rojo, otro puntito por acá en color verde, y entonces estos se iban moviendo en sus respectivas órbitas. Ajá. Entonces, en principio el sistema luce como un sistema caótico, es decir, un sistema que es sumamente sensible a sus condiciones iniciales, pero eventualmente uno va a poder encontrar cierto tipo de regularidad. Vamos a esto. Versus esto es un poco de lo que ya vimos en la sesión pasada, en la relación entre el promedio estadístico, la hipótesis de ergodicidad que ya habíamos comentado. Esto va a ser importante, pero yo creo que le vamos a tener que dejar a la siguiente porque aquí se necesita un poco más de... sí, igual lo dejo nada más mencionado. Ok, lo vamos a dejar hasta acá y en la siguiente sesión vamos a arrancar con esto y el siguiente apunte. Aquí ya vamos a empezar a hablar de un poco de los ensambles. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Algo que necesiten que les repita? Ok, si no hay nada que comentar, entonces nos vemos en la siguiente sesión. De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Sí. Gracias, hasta luego. ¿Perdón? Hasta luego. Hasta luego, Ok. profesor. Nos vemos.